de las virtudes y de los vicios, de Concepción Cabrera de Armida. El hombre inicuo, el depravado, camina con la perversidad en la boca, guiñando los ojos, arrastrando los pies, haciendo signos con los dedos, tramando en su corazón malos designios, continuamente provocando peleas. Por eso, de improviso, vendrá la ruina sobre él. En un instante será destrozado y sin remedio. Proverbios 6:12. Hoy veremos los vicios opuestos a la virtud de la pureza. El primer vicio opuesto a la virtud de la pureza es la inmodestia. Quiero hablar de un espantoso vicio que repele mi corazón, dice Jesús, y llena de almas el infierno. Esto es, voy a hablar del nefando vicio contrario a la pureza. Ese vicio es hijo de la soberbia. La envidia y los celos forman su corte favorita. Ese vicio es una pasión dominadora y asquerosa que se apodera del alma, del cuerpo, de todos los sentidos y potencias de la criatura y de cada uno en particular, avasallándolos y comunicándoles su emponzoñado veneno. Por el pecado contra la pureza entra la incredulidad. Es una pasión que ofusca la fe en los corazones, quita la esperanza y destruye la caridad. La inmodestia aleja de Dios, que es la misma pureza. El Espíritu Santo jamás desciende, ni siquiera se acerca, ni mira, ni oye a las almas que no son puras. Aún más, huye de ellas, retirándoles la gracia y la luz, y en su alejamiento quedan las almas en profundas oscuridades y espantosas tinieblas. El vicio que más aleja al alma de Dios es el que es contrario a la pureza. Por lo mismo, no es extraño, sino una consecuencia muy natural, que las almas que no son puras se hundan en pecados mortales y se revuelquen en el pestilente cieno de sus pasiones. El vicio contrario a la pureza es un veneno tan activo para el alma que tocándola la mata. Aún más, su hábito corrupto infecciona, inocula y daña hasta quitar la vida. Si no se toma pronto o no se aplica el antídoto, que es el arrepentimiento y la humillación profunda, o sea, la cruz en todas sus formas. Ese vicio es una fiera astuta y de tal naturaleza que para destruirla se necesita que el mismo Dios le haga frente. La criatura debe huir de ese vicio como de la más temible serpiente, porque su sola mirada envenena y daña. Ese vicio es una pasión vil, baja y rastrera, que degrada al hombre hasta convertirlo en bestia. Lleva en su seno el funesto magnetismo de la vileza más infame y de la malicia
más solapada. Se oculta para morder y aparece para precipitar al alma en la desesperación. Acudir a María, la más pura de las criaturas, la inmaculada y sin mancha, aleja del alma ese horrible vicio. El germen de este mal nace en el hombre, hace presa del hombre, si éste antes no la sujeta por medio de los sacramentos, humillaciones y dominio propio. La divina Eucaristía es el remedio infalible contra el horrible vicio del que hablamos, porque la Eucaristía contiene a la pureza misma. Además, mi sangre preciosa engendra vírgenes y fortifica los corazones, limpiándolos e infundiéndoles luz y gracia. El vicio opuesto a la pureza es una gangrena que en un abrir y cerrar de ojos corrompe a los corazones más puros. Tan rápido y dañino es el veneno que lleva consigo. Esta espantosa gangrena, si no se corta inmediatamente que se siente su pegajoso contacto de terrible fuego, pronto quemará y formará incendios formidables en las almas, que solo yo puedo apagar con mis gracias extraordinarias, no bastando las comunes y ordinarias. Ese vicio es sobre toda ponderación horrible, el cual lo mismo se cubre con las sedas que con el sayal. El mundo está lleno de peligros de ese vicio horroroso. En los campos y en las ciudades, en los palacios y en las chozas, en todos los estados, clases, edades y condiciones, en más o menos escala, existen estos peligros. Apenas despierta la razón cuando ya este vicio maldito se inicia en la criatura. Rara, rarísima y muy escogida del Espíritu Santo es el alma que está libre de esta peste, y aún más rara la que no solo está libre, sino la que siempre ha estado libre de ella. Esta es una señal muy clara de predestinación, porque el alma virgen, pura e inocente es nada menos que un reflejo del mismo Dios. La cruz es el antídoto contra ese vicio. El dolor en todas sus formas, además de purificar el alma, lleva en sí mismo una virtud que libra a las almas de este vicio infernal. Feliz el alma que se abraza de la cruz. Ella será pura y mis ojos la buscarán para complacerme, y el Espíritu Santo derramará sobre ella abundantes gracias y sus frutos y sus dones preciosos. Oh, feliz crucifixión, la de la carne y del corazón. ¿Cuándo, hasta cuándo el mundo te comprenderá? La penitencia es el arma poderosa contra ese nefasto vicio. Es acto de cristianos y necesario para el que busca servir a Dios y salvarse, el doblegar a la naturaleza bajo el imperio de la razón y de la fe, quitándole toda demasía y desorden. Cuando la inocencia se pierde, y se pierde
por ese vicio solamente la penitencia puede suplirla. La hermosa virtud de la penitencia es en estos casos muy grande y muy necesaria. La mortificación es el escudo contra los dardos de Satanás. Ese vicio terrible fabrica en las almas unos oídos dispuestos y muy finos, con los cuales escuchan los cantos más secretos de esta sirena infernal. Para cerrar estos oídos se necesitan los cauterios de la penitencia y de la mortificación. Oh, cuánto pudiera decir de este maldito vicio que tantos castigos ha traído al mundo. El agua y el fuego vinieron del cielo a ahogar y a quemar tan formidable peste. El mundo en el diluvio y las ciudades nefandas fueron presa del castigo del Omnipotente. Muchos corazones debieran hoy, por la misma causa, quemarse y ahogarse. Pero tengo una eternidad en donde quedará satisfecha la divina justicia. Mas, no, mi corazón se estremece. Quiero perdonar. Traigo el perdón al mundo en sus últimos tiempos por medio de mi corazón y de mi cruz. La cruz es la salvación del mundo. Griten y esta voz resuene por toda la tierra, que el remedio de ese vicio es la cruz, es el dolor santificado por mi corazón en la Eucaristía sacrosanta, en María. Que lo entienda este mundo espiritual tan lamentablemente engañado y engañador, ya que entre los mismos pliegues de las virtudes se ocultan muchas veces el cenagoso vicio. Cuántos y cuántos corazones comienzan bien y acaban mal. Los cariños que no llevan el contrapeso de muchos y muy grandes virtudes, y esto es difícil a la naturaleza humana. Casi siempre, aunque sean espirituales, de cariños espirituales pasan a lo material. Todavía agrego más, que los cariños espirituales son los más dañosos y los que más secretamente me ofenden. Las mujeres y las personas que se dicen decentes llevan también en su ser este vicio tan abominable, porque toda carne lleva el germen del pecado. Todos los padecimientos físicos de mi cuerpo en mi pasión dolorosa, los sufrimientos en su mayor parte de mi corazón en la agonía del huerto y en la cruz, fueron solamente para expiar ese horrible pecado. Con esto verás si es grande este vicio. Tanto sufrí y padecí cuanto fue necesario y cuanto era la ofensa inmensa e infinita hecha a la divinidad. Solo el hombre Dios, que es la pureza misma, el foco eterno de la inmaculada pureza, podía debidamente satisfacer a la pureza ultrajada. Qué abominable es ese horrendo vicio. Existe en el mismo infierno
un fuego especial para castigarlo. No solo reside ese vicio en el cuerpo, sino también en el corazón. Por eso es tan funesto. El corazón comunica ese veneno al cuerpo y no éste a aquel. El alma, que no es pura, toda es asquerosa. Hasta la atmósfera que respira está llena de mismas corrompidos y pútridos que la envenenan más y más. Este vicio se coloca siempre sobre una pendiente tan empinada que precipita generalmente hasta el infierno a la desgraciada alma de la cual hace su presa. Nada es capaz de detenerla. Este vicio universal que odio, cuánto es capaz de odiar mi infinita pureza, causa una de las más dolorosas y profundas penas que sufre mi corazón. Ningún alma que no es pura puede conocerme y mucho menos puede amarme. Ninguna de esas desgraciadas almas puede acercarse a mí si antes no se limpia con el agua de la contrición, y eso ni en el tiempo ni en la eternidad. Mis ojos jamás se posan en un alma que no es pura. Lejos de mí todo lo manchado, ya que soy el Dios de luz, el Dios de claridad, de limpieza y de inmaculada pureza. Mi voz nunca jamás penetra en los oídos que Satanás ha dispuesto para escucharle. Yo mismo soy el antagonista de la impureza. Al corazón manchado yo no bajo. Me bajan, oh dolor, las manos sacrílegas de los que pasan por míos, y también me reciben los pechos enlodados y traidores. Aquí tienen mi pasión cotidiana, la que me hace sufrir y penar incomprensiblemente más en sentido místico que la del Calvario. En el Calvario me crucificaron solo una vez, y aquí tantas y tantas. Era entonces feliz con el duro contacto de los clavos de la cruz, mas el contacto del cuerpo virginal con el contacto de los corazones impuros, ¡ay!, es el mayor suplicio para mi virginal pureza. Todos los días y cuántas veces al día se me sacrifica de este modo, y solo los clavos del amor me obligan a semejantes penas. Este punto de los sacrilegios casi pasa desapercibido para todos los cristianos que me aman, y sin embargo debiera ser el punto capital de sus expiaciones. Oh, qué dolor es este de estrecharme de tan íntima manera con lo que más odio, rechazo y me repugna. Y permito todo esto porque amo a este infame mundo que me arroja en su inmundo lodazal y me estruja y me pisotea. Estos escritos, que son míos y muy míos, y que tienen un fin que solo yo sé, para la santificación de muchas almas, me darán mucha gloria.
El segundo vicio contrario a la pureza es la sensualidad. La sensualidad desenfrenada lleva en su seno, como la víbora, todas las cualidades del vicio contrario a la pureza. Lleva en la oscuridad, a la ofuscación, a la ira, a la gula, a la bajeza, vileza, falsedad y todas las pasiones más rastreras y degradantes. Esta pasión volcánica lleva dentro de sí el mismo fuego del infierno que abrasa las almas para su eterna perdición. En ella se encuentran concentrados todos los vicios con funestas consecuencias. Quiero que la pureza haga competencia a este vicio terrible y feroz, salido del Averno. Por eso pido pureza, pureza. Quiere pureza su inmaculado Jesús. Quiere candor, inocencia, pudor. Por eso han sido dadas a la luz las virtudes, para que el mundo entienda la limpieza de corazón, pues nadie se salva sin ella. El dolor desterrará a los vicios nefandos, los cuales abarcan un inmenso campo, y no hay contrapeso para tan estupendos males del mundo, sino la cruz y solo la cruz. Que se predique a los culpables la cruz. Este santo leño, yo lo prometo, consumirá sus pecados y les devolverá arrepentidos y humillados hacia mi corazón. Los oasis son el contrapeso de la impureza. Ay, parece que es muy poco contrapeso para tan grande mal, pero crecerán y me consolarán y formarán mi descanso. El vicio opuesto a la pureza lleva en su sangre la soberbia y es inseparable de ella. Estos dos estupendos vicios son las dos grandes palancas de Satanás para la perdición eterna de las almas. En donde hay soberbia, si no hay el vicio malo, no tardará en haberlo. Y en donde hay ese vicio horrible, la soberbia existe en un grado muy alto. Estos nefandos vicios se dan la mano y respiran el mismo aire. El alma que huye del uno se libra del otro, y si se entrega a uno, pronto se verá poseída del otro. Esas pasiones desenfrenadas y malditas jamás entran en el corazón humilde y crucificado. Pueden rodearlo, mas nunca vencerlo, ni llegar a poseerlo. La humildad es el pararrayos de esos horribles vicios. En la humildad se deshacen todas las maquinaciones de Satanás, como el humo que se lleva el viento. La sensualidad es como el complemento de casi todos los vicios y los abraza en su mayor parte. Es hija de Satanás y lleva en su mismo ser la mólice, inmodestia, pereza y gula. Estos vicios son como la sangre que corre por sus venas. La sensualidad lleva la avaricia, la envidia y la soberbia,
como a latidos de su corazón. El vicio horrendo es como su corazón mismo, pues la sensualidad casi no existe sin él. En la sensualidad hay un conjunto de vicios y defectos, y cuál más odioso y emponzoñado. La sensualidad llena al mundo y corrompe a las sociedades en todas sus diferentes clases, pero se alberga con preferencia en las alturas de empinados rangos, hace su nido en los corazones soberbios, y como desgraciadamente hay corazones soberbios en todos los estados, también baja hasta allí el emponzoñado aliento de la sensualidad. En la sensualidad se concretan todos los vicios que acompañan a la pereza, es decir, la ociosidad, el fastidio, el cansancio, el desaliento, la delicadeza, la comodidad y la mólice. Todos son dignos de la corte de semejante reina que detesto. Cuánta sensualidad infesta al mundo infame y al mundo espiritual. Si les enseñara a los millones de corazones que viven y mueren envueltos en ella, se morirían de espanto y de horror. La sensualidad, en su impetuosa corriente, arrolla los corazones y las voluntades. Desgraciada del alma que se precipita en ella, si no se detiene, se perderá sin remedio. La sensualidad es el vicio capital que hoy reina en los corazones. Su misión es alejar a estos de Dios para perderlos eternamente. El mundo, el demonio y la carne tienen en la sensualidad su imperio y floreciente reinado. En el corazón en el cual se encuentra la sensualidad, ahí está el mundo, el vicio nefando, y Satanás, en más o menos escala, según el grado de posesión que la desgraciada alma tenga de sensualidad. El infierno está lleno de sensuales. Todos los sentidos del hombre reinan en el sensual, alejando totalmente al Espíritu Santo, el cual solo descansa en las almas puras y crucificadas. La sensualidad se manifiesta con el desenfrenado uso de los sentidos. Ay del hombre que lejos de ponerlos a raya les da rienda suelta, satisfaciendo todos sus apetitos. Ay de él, repito, porque camina a su perdición eterna. Los sentidos son las puertas por donde el pecado se precipita y absorbe el alma infeliz que no las tiene cerradas con los candados de la mortificación y de la penitencia. Cuando estos sentidos dominan al espíritu, trayendo con esto el desorden más lamentable en que puede caer, el alma está en gravísimo peligro de condenación, porque estos desenfrenados apetitos la ciegan y la arrastran, la empujan y la hacen precipitarse de pecado en pecado, sin que haya un dique capaz de detenerla en sus caídas. Cuando los sentidos no están sujetos a la razón o a la voluntad,
son para el alma espadas mortales. Cuando imperan en el hombre y lo esclavizan, y las pasiones que estos sentidos despiertan toman grande incremento, entonces la gracia debe ser muy poderosa para que detenga a este caudaloso río sin cauce, el cual arrastra al alma hacia el infierno. Cuando los sentidos no se ponen a raya, cuando no se emplean según el fin santo para que fueron creados, es decir, para mi alabanza y servicio, para crucificármelos en holocausto de suavidad, para ofrecerme el incienso de su mortificación, sino al contrario, atizando su sensualidad con 1000 medios que a cada paso el hombre encuentra en su camino, cuando se le da rienda suelta sin sujetarlos. Entonces estos sentidos serán, óiganlo, la ruina de las almas. Ya lo es, y de cuántas. Hoy se vive de los sentidos. Horror, mi corazón se lastima con tan gran desorden. Grita que debe reinar el dolor en la vida del hombre, que lo debe buscar como su más precioso tesoro. Las almas necesitan conocer la cruz y abrazarse a ella. Que por fin el espíritu domine ya a esta sensualidad nefanda que inunda al mundo, aún espiritual. Aborrezco infinitamente a la sensualidad, la cual ha postergado la cruz y hecho brillar su reinado. No, no, tiempo es ya de que el mundo despierte, de que las pasiones se refrenen, de que los sentidos mueran al pecado y me sirvan. La cruz trae todos estos bienes. Ella, y solo ella, es el antídoto, el remedio y la preservación de tan inmenso y universal mal. La cruz, el dolor y el sacrificio vienen a derrocar tan gigantesca serpiente. Quiero almas que vivan del espíritu y no de los sentidos. Quiero que la crucifixión propia ponga el dique al desbordado mar del sensualismo actual. Quiero que el Espíritu Santo tenga su reinado en los corazones, pero esto no puede efectuarse mientras los sentidos imperen. El tercer vicio, opuesto a la virtud de la pureza, es la malicia. La malicia, maldad, malignidad es una inclinación al mal, más ordinariamente a todo lo opuesto a la pureza. La malicia es hija predilecta de la incontinencia y lleva en sus venas la sangre del vicio nefando. Es una peste universal que odio y aborrezco tanto como soy capaz, es decir, infinitamente. Ay, y de cuántos estragos hace en los corazones, y cómo en un instante les arrebata lo que tienen de más amable para mí, que es el candor, el pudor y la inocencia. De los vicios desenfrenados se pueden librar muchas almas, pero de la vil y rastrera malicia, cuán pocas, y sin embargo, ella mata al alma y en un instante la hace digna de un infierno eterno. La malicia
es una serpiente secreta que lleva el hombre oculta en su mismo ser. Ella a veces se desarrolla primero que él, y es tan precoz que a veces se encuentra madura en el corazón del niño. La malicia hace en el mundo estragos y conduce a millones de pecados. La malicia se infiltra en las potencias y en cada uno de los sentidos en particular, torciendo todo lo recto y santo que yo en ellos puse cuando creé al hombre. Troca sus operaciones de puras y dignas de premio en asquerosas y merecedoras de terribles castigos. La malicia puede mezclarse y se mezcla con una frecuencia que solo yo sé y lamento en todos los actos de la criatura, en todos sus movimientos y acciones exteriores y en lo espiritual. La malicia huye de la cruz y huye de María. La malicia es refractaria de toda luz, porque tiene su nido en la negra oscuridad del pecado. Y la cruz es luz, y María es claridad y candor y pureza, y la más pudorosa e inocente criatura, la cual por estos títulos fue escogida para aplastar a la vil serpiente de la malicia infernal. Mas si esta malicia nace en el hombre o está vinculada en su mismo ser, ¿qué culpa tiene el hombre? La culpa viene con el pecado o desde el pecado de Adán, con el cual entró la malicia al mundo, y desde entonces lleva a la humanidad el germen del pecado, que es el original, con el cual nace la tendencia o inclinación al mal. Se apartó Adán del orden y legó a su posteridad el desorden. El germen del mal nace con el hombre, pero el hombre tiene a su alcance toda clase de gracias para combatirlo. Y el hombre culpable, en vez de huir del pecado y de las ocasiones del mismo, se abraza libremente al pecado y sus ocasiones, apartándose de mí con todo conocimiento y voluntad. Es verdad que el hombre lleva en su ser la carga o inclinación al mal, pero también lleva en su mismo ser la idea clara de un ser sobrenatural que tiene en sus manos el castigo para el mal y el premio para el bien. Además, he puesto esto mismo con instinto en el corazón humano, y existe también en los salvajes que no tienen idea de la religión. Toda malicia es culpable, porque desde el momento que en el corazón hay malicia, hay culpa. Hablo de esta especie de la malicia contra la pureza, de la cual voy tratando. Existe otra clase de malicia que llega a ser cualidad y hasta virtud, la cual evita muchos males y siempre es compañera de la prudencia. Esta clase de malicia hasta es necesaria en muchos casos de la vida, y sobre todo para los que llevan en sus hombros el cargo de gobernar a otros. Esta clase de malicia se junta muy bien con la pureza y castidad, con la inocencia y el candor. El cuarto vicio
contrario a la virtud de la pureza es remedios. Estos horribles vicios duelen a mi corazón tan puro cuanto bondadoso, y quiero indicar el remedio para curar el alma. ¿Y sabes cuál es? El sacrificio constante de las almas puras para arrancar especiales gracias, las cuales vengan a corromper el hielo de los corazones voluptuosos. Solamente la oración y el sacrificio pueden contener y poner un dique al torrente desbordado de la voluptuosidad. Solamente se puede conseguir una total reacción como la necesita el mundo actual de la voluptuosidad, haciendo que reine la modestia, el pudor, el hermosísimo candor, la inocencia y pureza. Por estos medios espirituales de la oración y del sacrificio de las almas puras, y por la sólida práctica de las virtudes y destrucción de los vicios. Felices las almas que cual víctimas inocentes unidas a la gran víctima se ofrezcan generosas a expiar los pecados del prójimo y a detener las iras del Omnipotente. Dichosas también las almas que, apartándose de estos funestos e infernales vicios, comiencen una vida pura y santa, ayudándose para esto de la firmeza, energía y dominio propio, de la humildad y confianza en mi grande misericordia. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, es ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.